y orando, pidiendo al Señor que qué sermón que debo hacer a la iglesia hoy. Me ha puesto este pasaje de Mateo 13 y veo en este pasaje hay una visión. Hay dos imágenes y quiero plantear a la iglesia de tome en cuenta lo que Jesús, lo que Mateo está compartiendo en este, como Espíritu Santo está usando este texto, dando nosotros dos imágenes. Entonces, mi oración es que la prédica de hoy van a ayudarnos a ver a Jesucristo y el proceso en que está edificando su iglesia. Entonces, invito de acompañarme en la lectura de la palabra de Dios, Mateo 16, y voy a estar leyendo de versículo 13 a 20. Así está la palabra de Dios. Viendo a Jesús la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y algunos los profetas. Y le dijo, ¿y vosotros quién dice que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificará mi iglesia, y la puerta de Hades no prevalecerán contra ellas. Y yo te daré las llaves del reino de cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que destrace en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijesen que él era el Cristo, Jesús el Cristo. Oremos. Señor, gracias por estas palabras que son clave y muy importantes en cuanto a la edificación de su iglesia y cuál es el papel de los líderes en la iglesia. Gracias, Señor, que tú estás rescatando los pecadores como hemos cantado hoy y que tú estás construyendo un edificio maravilloso. Y vemos, Señor, que es solo por tu gracia y tu misericordia que hoy día estamos aquí. Y pido que tomo mis palabras esta tarde, esta mañana, que usa para animarnos, para extender nuestra visión de las maravillas que ha hecho nuestra vida, de rescatarnos de la muerte, del campo del enemigo y nos ha traído a ser parte de su iglesia tan maravilloso. En nombre de Jesús te lo pido. Amén. Entonces, quiero que me acompañe imaginando dos cosas esta tarde. Una imagen de un rescate asombroso y también un proyecto de construcción. Estas dos imágenes. Un rescate grande y una construcción maravillosa. Hay una película que se llama The Grand Raid de 2005 que habla de rescate en la Segunda Guerra Mundial, que los japoneses estaban llegando al final y Estados Unidos está preocupado que los japoneses pudieran matar los prisioneros que estaban en la isla de Luzón. Entonces mandaron 150 comandos para rescatar ellos y ellos tuvieron que entrar la tierra del enemigo y lograron rescatar 511 personas. Y esta película, esta historia está cerca a mí porque mi papá estaba en aquel zona, no estaba con ellos, pero mi papá recibió algo de buto de eso y me regaló una espada de samurái
Y yo imagino que fue una maravilla de haber rescatado a este 511 personas. Pero también me gustaría que pensamos en un edificio tan bonito como la Catedral de Notre Dame. No he visto, a lo mejor John sí y otras personas, pero llevó 185 años para construir. Y fue una lástima hace años atrás que se quemó. Pero también yo he visto a la Sagrada Familia en Barcelona, es una belleza y llevo más de 100 años de construir. Pero hoy estamos hablando de un edificio que Jesucristo lleva 2000 años construyendo y ha hecho un rescate mayor de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces quiero que pensamos en estas dos imágenes y ver cómo el texto de hoy habla de este rescate tan bonito y también la construcción de un edificio. Entonces, tenemos una pregunta muy importante que tenemos que reflexionar. La pregunta más importante que jamás pudimos contestar es: ¿quién es Jesucristo? Y lo que tenemos que ver que el conocimiento de Jesucristo es un don. Y pensando en el contexto de este pasaje, en la primera 4 versículos Jesús está hablando con los fariseos y ellos tenían una idea de quién era Jesús. Y también está hablando con el pueblo. Ese pueblo ha visto milagros de Jesucristo. Ha visto gente sanado. Estaba presente cuando alimentaron 5,000 personas. Pero esas maravillas, estas grandes obras de Jesucristo, no cambia el corazón de esa persona. Pero en este contexto de 13 a 20, Jesús está enfocando a sus 12 discípulos. Entiendo que realmente el mundo está rechazándolo, pero está preocupado de cuál es la imagen de Jesucristo, cuál es su naturaleza. Y por eso pregunta. Entonces Jesús, tratando de poner el contexto, y dijo, bueno, ¿qué dice la gente que ese soy yo? Y respondieron, dijeron, bueno, a unos cree que es como Juan Bautista. Y no es más respuesta, porque Juan Bautista era quien venía antes de Jesucristo, predicaba sobre el arrepentimiento y también está preocupado de la extensión del reino de Dios. Pero también algunos decían Elías, y no es mal respuesta, porque Elías fue usado de Dios con grandes milagros, está preocupado del arrepentimiento del pueblo de Dios. Y también Jeremías, dice otros, y hay mucha similitud entre Jeremías y Jesucristo, porque era un profeta muy preocupado por la situación del pueblo. Dice, es el profeta de llorón, que lloró mucho por el pueblo. Y sabemos que Jesucristo también, entrando a Jerusalén, lloró por la situación que estaba en Jerusalén. Y otros decían profetas, algunos profetas. Entonces, el pueblo tenía un concepto, una idea, pero realmente su concepto de quién era Jesucristo no era suficiente. Entonces, el problema que tenemos aquí es que realmente el pueblo no estaba claro de quién era a Jesucristo. Y para ayudarnos quizás a entender un poquito de eso, me gustaría que imaginamos otra situación. Imagina que vivía en Chicago en el año 1984 y estaba paseando por un parque, una cancha de básquet, y se encuentra de alguna persona jugando básquet. Y hay un señor allá que se llama Michael Jordan, pero realmente no sabe quién es Michael Jordan y está jugando básquet y tú atrás mirando.
tipo. Digo, wow, ¿cómo juega este señor básquet? ¿Cómo se puede encaminar? Y al final de juego, acerca a este señor y dice, señor, yo creo que se puede jugar bien el básquetbol. Sería bueno que intente de ponerse con los profesionales y así creo que se pueden entrar en uno de los equipos. El problema es que este señor no sabía quién es Michael Jordan, no sabía la potencia de Michael Jordan. Por falta de conocimiento, la primera, bien. Entonces, vamos a confiar que el Señor está bajo control. Pero lo que estaba diciendo que el problema con el pueblo de Dios, o los pueblos que realmente no estaba claro quién era Jesucristo, como ese chico que no sabía realmente quién era Jesucristo, Michael Jordan. Entonces, tenemos aquí Jesús preguntando a Simón Pedro, o preguntando a sus discípulos, eh, ¿quién soy yo? Entonces, tenemos la respuesta de Pedro. Y dice, tú eres Cristo, el Hijo de Dios. Y es una respuesta correcta. Y esta respuesta de Jesucristo, escuchando a esta confesión, en este momento Jesús cambia el nombre de Pedro. Sabemos que se llama Pedro, pero en aquel tiempo se llama Simón. Y en este momento Jesús está diciendo, bueno, Jonás, hijo de Simón, hijo de Jonás, dice, ahora tú vas a ser el nombre de Pedro. Y dice, en este momento, en esta respuesta de Jesucristo, de la respuesta de Pedro a quién es Jesucristo, fue un momento clave. Y en este momento vemos que Jesús va a cambiar el nombre de Pedro, o de Simón, a poner el nombre de Pedro. Y en este texto que estamos leyendo, hay dos palabras que realmente significan el nombre Pedro. Entonces dice que tú eres Pedro y sobre esta roca edificará mi iglesia. Entonces la primera palabra, Petros, que usa aquí para Pedro, significa una piedra pequeña. Y la palabra Petra es una piedra grande, gigante. Entonces, esta confesión de Pedro y la interpretación de Jesús ha causado algunas complicaciones y un malentendido de, de qué papel hacía Jesucristo y realmente qué es el fundamento de la iglesia. Entonces, lo triste es que la iglesia católica cree que Jesús está diciendo que él va a edificar su iglesia sobre el apóstol Pedro. Entonces, ellos enseñan que Pedro era el primer papa de la iglesia y levanta a su autoridad y lo que decía el papa de la iglesia tiene el mismo peso de la palabra de Dios. Y vemos nosotros en nuestra iglesia que nosotros no queremos que la iglesia está construida sobre un hombre, sino construido sobre una roca. Entonces quiero compartir lo que yo entiendo de la palabra de Dios, qué significa Petra. Entonces, acompáñame un momentico a 1 Corintios 3:11 y quiero compartir lo que yo entiendo, lo que significa esta palabra Petra. Dice, versículo 10, según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor echo el cemento y otro construye sobre ellos, pero cada uno tenga cuidado cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente de la cual que está puesto, que es Jesucristo.
Entonces, el apóstol Pablo está poniendo claro que Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Pero también creo es importante que recordamos el Sermón de Monte en Mateo 7, que Jesucristo al final de la prédica habla del hombre prudente, el hombre insensato, que uno construye sobre arena y otro construye sobre la roca. Y vemos en este contexto que Jesucristo es la roca. Pero yo creo que de entender la palabra Petra y qué implicaciones para que tiene la iglesia hoy en día, creo que nos ayuda de leer en Efesios 2, de versículos 19 y 20. Entonces, acompáñenme a Efesios 2 y vamos a leer versículo 19. Dice, por tanto, ustedes ya son extranjeros, no, no son extraños ni extranjeros, sino ciudadanos y de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre fundamentos de los apóstoles y los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Entonces vemos aquí en esta palabra Petra que el base es Jesucristo, pero también los apóstoles y los profetas tenían un papel muy importante. ¿Y qué es el papel que tienen los profetas y los apóstoles? Bueno, ellos fueron los que escribieron la palabra de Dios. Ellos vi la vida de Jesucristo y escribió. Mira lo que dice Primero de Juan, capítulo 1, versículo 1 a 3. Y ese apóstol Pablo hablando, Juan hablando, lo que he sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, este anunciamos respecto al verbo que es vida. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y hemos testificado en ella. Le hemos anunciado a ustedes la vida que está con el Padre y que nos ha manifestado. Le anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribo estas cosas para que nuestra alegría se complete. Es interesante que en este contexto Juan está diciendo hemos. Hay 4 veces hemos. Entonces Juan está diciendo, no es solamente él que está escribiendo, sino los otros apóstoles. Está escribiendo, dando testimonio, y en la clase de instituto estamos hablando de la teología bíblica. Y el enfoque en la teología bíblica es que apunta a Jesús. Y eso es lo que está haciendo de ese apóstol, es que está apuntando a Jesucristo, dando testimonio de lo que Jesús había enseñado. Y es importante el papel que, que hacen los apóstoles. Y acompáñame un momentico a Romanos capítulo 10 y quiero leer versículo 14 a 17. Romanos 10, 14 y 17. Ahora bien, ¿cómo invocar a aquel a quien no ha creído? ¿Y cómo creer en aquel que no han anunciado? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y quién predica sin ser enviado? Así está escrito. Qué hermoso es recibir el mensajero que trae las buenas nuevas. Entonces vemos aquí que, ¿cómo podemos creer en Jesucristo? Si alguien está aquí en Hortaleza, ¿cómo van a creer ellos? ¿Y cuál es el papel que tiene la iglesia de Vida Nueva? Y dice aquí la palabra de Dios que ellos no van a creer si nadie va a ir a predicar. Porque ellos necesitan escuchar la palabra de Dios. Porque el conocimiento de Dios no es algo que nosotros podemos llegar de nuestra propia conclusión.
somos salvados por la gracia de Dios. Por gracia soy salvo mediante la fe. Y este no de vosotros, pues un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces podemos ver claramente que hay gente aquí en San Chinaro, aquí en Hortaleza, que, bueno, todavía hay gente en San Chinaro. Todavía Norby está viviendo allá. Pero ellos necesitan escuchar, porque ellos con su propia fuerza no se pueden llegar a la conclusión correcta que llegó a Pedro. Es necesario que nosotros vayamos y darse cuenta, cuando nosotros recibimos la salvación, ¿cómo lo fue? Es porque alguien fue al campo de la batalla de los enemigos y estaba dispuesto de predicar a nosotros y compartir las buenas nuevas a nosotros. Porque realmente es por escuchar la palabra de Dios. Puede ser que ha escuchado una prédica a través de YouTube o puede ser un familiar o lo que sea, pero todos nosotros que han nacido nuevo han recibido ese maravilloso mensaje que las personas usaron el testimonio de los apóstoles y los profetas para comunicar a nosotros la palabra de Dios. Entonces, tenemos esta pregunta importante. Y vemos aquí en el Nuevo Testamento de los apóstoles, Pedro, Pablo, Juan, Lucas. Inclusive tenemos los dos hermanos de Jesús de parte de su mamá, Santiago y Judas, que también estaba presente, vio a Jesucristo creciendo y tenemos palabras de ellos apuntando que Jesucristo sí es el Hijo de Dios. Entonces, nosotros tenemos esa pregunta muy importante que nosotros tenemos que contestar. Y yo pregunto, todo lo que está presente hoy, ¿qué dice? ¿Quién es Jesús de Nazaret? El destino de tu alma depende de tu respuesta sincera a esta pregunta. Como la multitud estaba encantado de lo que pudiera recibir de Jesús, pero realmente no quería entregar su vida a Jesucristo para que sea su Señor y Salvador. Entonces es importante de todos nosotros, esa es la pregunta más grave, más importante que vamos a contestar en nuestra vida. ¿Cuál es nuestra opinión de Jesucristo? Y lo que vemos en este pasaje es que solamente es un don de Dios, que tenemos bendición de conocer la respuesta correcta. Pero dice aquí sobre esta confesión de Pedro que Dios está edificando su iglesia. Entonces, como hemos dicho que solamente Dios nos puede dar ese conocimiento de su Hijo, quiero leer de nuevo de versículo 15 al 16. ¿Qué dice? ¿Quién dice soy yo? Respondió Simón, Pedro. Tú eres Cristo, el Hijo de Dios, viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, vemos aquí que Pedro es el portal de los discípulos. Él hablaba por los discípulos. Y vemos aquí que su respuesta es correcta. Él dice, tú eres Cristo. Este quiere decir que tú eres la Mesías. Tú eres quien fue profetizado en el Antiguo Testamento por los profetas. Tú eres el liberador tan esperado a todo el pueblo de Dios. Tú eres hijo de Dios, algo que no pueden alcanzar ningún otro ser humano. Tú eres hijo divino. Pedro declaró la divinidad de Cristo. Es el Hijo de Dios viviente. Entonces, vemos que Jesucristo está diciendo a los discípulos sobre este testimonio, sobre este
verdad voy a edificar mi iglesia. Y dice aquí que ni las puertas de Hades te pueden revelar sobre esta confesión. Entonces, dice a Jesucristo, bienaventurado eres. Es una bendición que nosotros estamos aquí hoy en día. Es una bendición que Jesucristo, Espíritu Santo, nos ha dado entendimiento correcto de quién es Jesús. Es una bendición de que Espíritu Santo ha tocado nuestro corazón. Y hay gente que dice, yo soy bien con Dios, pero no es suficiente de pensar que tú estás bien con Dios. Tenemos en Juan capítulo 3 la historia de Nicodemos. Y Nicodemos era un profesor de la ley, estaba bien claro, estaba con la idea que estaba bien con Dios, que estaba listo. Pero Jesucristo vio en él que tenía una necesidad. Y él dijo, Nicodemo, si no nace de nuevo, no pueden entrar al reino de Dios. Y aquí está un profesor del pueblo de Israel que estaba la guía, el maestro, y Jesús está diciendo un concepto que realmente estaba ciego. No estaba claro lo que estaba diciendo Jesús. Y está ahí, bueno, perdóname Jesús, pero ¿cómo pueden entrar un hombre al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y es obvio que el pobre hombre no estaba muy claro en lo que estaba diciendo Jesucristo. Pero es interesante que el propio Jesucristo usa las palabras de las profetas para compartir a Nicodemos la verdad. Entonces, como nosotros vamos a la palabra de Dios para que Espíritu Santo pueda usar esta palabra para impactar, el mismo Jesucristo estaba usando un pasaje de un profeta del Antiguo Testamento y dijo a Nicodemo, recuerda la historia en el Antiguo Testamento que como Moisés levantó a serpiente en el desierto, así también el Hijo de Dios tiene que ser levantado para que todo lo que cree en él no se muere, más tenga vida eterna. Entonces aquí está el mismo Jesús, usando la palabra de Dios, dejando que el Espíritu Santo abra los ojos de Nicodemus para ver una realidad. Entonces, para nacer de nuevo es importante de entender que Jesucristo es el único remedio para nuestra condición. En aquel tiempo, el pueblo estaba sufriendo por haber sido picado por serpiente venenoso y estaba muriendo. Entonces, en este proceso de confesión, ¿qué sucede? Bueno, el pueblo de Dios reconoció que él estaba en error. Ellos dieron cuenta que lo que estaba haciendo no es correcto. Ellos acercaron a Moisés y dijeron, nosotros hemos pecado contra ti y contra Dios. Y pide a Moisés, por favor, ore para que el Señor resuelva la situación. ¿Y qué fue la respuesta de Dios a Moisés? Y dijo, levanta un serpiente de bronce. Y todo lo que ve este serpiente de bronce en este palo sería sanado. Entonces, ¿cuánto cobraron y cuánto gastaron el pueblo para edificar este serpiente? Recogieron ofrenda para hacer la serpiente, ¿no? Fue hecho por Dios. Dios puso entre ellos este Pablo y solamente tenía que fe de salir y ver el serpiente y estaba sanado. Entonces Jesús estaba usando una ilustración física para ayudar a Nicodemos a entender. Y como nosotros también somos picados con el pecado de pecados, es un veneno nosotros que es más peligroso de un veneno de un serpiente. Y nosotros necesitamos un remedio. Y Jesús estaba tratando de dar la ilustración que dice como Moisés levantó el serpiente en el desierto, así también es necesario que Dios levanta a su Hijo
para que todos los que creen en este remedio será salvo. Entonces, en esta confesión de Pedro, ¿qué estaba diciendo? Él estaba diciendo, Señor, yo entiendo que tú eres el único remedio de Dios para el pueblo de Dios. Solamente en ti hay salvación. Y tú mereces ser el Señor y Salvador de todo presente. Entonces, es interesante que en el capítulo 3 de Juan no sabemos cómo fue la respuesta de Nicodemos, pero al final del libro de Juan encontramos que dos personas bajaron a Jesús del cruz del Calvario, de Juan de Arimatías y también Nicodemos. Yo puedo imaginar Nicodemos en aquel momento, digo, wow, ahora entiendo lo que estaba diciendo Jesús en aquel momento, que si el Hijo de Dios no está levantado, no tenemos remedio de nuestros pecados. Entonces, eso es lo que Jesús estaba enseñando a sus discípulos y quería estar claro que él estaba consciente que solamente Jesucristo es el remedio de Dios para el pueblo de Dios. Entonces, Jesús está diciendo a Pedro, bueno, bienaventurado. Dios ha bendecido de darle este entendimiento, porque puede ser que Pedro había escuchado la historia de Nicodemos, pero en este momento su confesión está correcto y Jesucristo dice a Pedro, bueno, por esta confesión te doy las llaves del reino de Dios. Y esto ha sido mal entendido, pero quiero decir lo que nosotros en nuestra iglesia entendemos, qué significa que Jesús está dando a Pedro las llaves del reino de Dios. Y nosotros entendemos que como Pedro entendió bien quién es Jesucristo, era responsabilidad de los líderes en la iglesia de escuchar el testimonio de la persona que quería ser miembro de la iglesia. Entonces, en nuestra iglesia, nosotros queremos que es importante la clase de membresía, porque en la clase de membresía nosotros explicamos la obra de la iglesia y nosotros estamos bien cuidadosos de entender que, o saber que lo que quiere ser miembro de la iglesia está claro en esta confesión. Queremos estar claro porque Dios está edificando su iglesia con piedras preciosas que ha sido redimido. Entonces, ese trabajo de los ancianos de revisar esta confesión de la persona que es miembro de la iglesia es auténtico, es cierto. Entonces, al final de nuestra clase de membresía, los ancianos se reúnen con cada miembro y hacemos la pregunta y tratamos de discernir si realmente tiene una confesión verdadera de quién es Jesucristo. Y los que contestan correctamente, nosotros como ancianos presentamos a la iglesia y vamos a decir que Gabriela ha confesado correctamente quién es Jesucristo y queremos presentar a la iglesia para recibir como miembro de la iglesia. Entonces, Jesús está diciendo a Pedro, tú tienes la autoridad de dar la entrada a la iglesia, pero también tienes deber de desatar personas que realmente no están actuando como cristianos. Y nosotros en nuestra iglesia, tristemente, hemos tenido que poner varias personas en disciplina, porque no está llevando una vida que muestra que son cristianos. Había una persona que infiltró a nuestra iglesia, al final nos contó que venía de la iglesia de Testigo de Jehová. Estaba tratando de convencer a nosotros de otra doctrina. Él creía que Jesucristo fue creado por Dios, entonces estaba tratando de infiltrar la iglesia. Decía a nosotros una mentira y tuvimos que decir, bueno, lo siento que no conocemos su testimonio, tenemos que quitarle de la membresía de la iglesia. Y había otra persona que estaba viviendo en pecado y decimos, bueno, hermana, este no es lo que Dios quiere, no está viviendo como cristiano. Y la manera en que está viviendo, nosotros dudamos si realmente conoce a Jesucristo. Y tenemos que quitarle de la membresía de la iglesia. No estamos seguros si realmente ha nacido de nuevo, porque no está llevando una vida de arrepentimiento,
no está reflejando a Cristo. Entonces, en nuestra iglesia sentimos que tenemos esta responsabilidad de vigilar de qué tipo de iglesia estamos construyendo. Y regresando a la ilustración que dio al principio, nosotros que hemos sido bendecidos de recibir el mensaje, el Señor nos está llamando de ir a la tierra de los enemigos y compartir las buenas nuevas. Entonces, así Jesús está construyendo su edificio, su iglesia. Está enviando misioneros, está enviando obreros, está enviando familiares de ser fiel y confiar en el Espíritu Santo, de guiarles en sus palabras. Y fíjese que cómo está la iglesia hoy en día. Es una bendición que Dios ha rescatado a nosotros cuando éramos muertos. Fíjese lo que dice Efesios 2, los primeros versículos. En otro tiempo usted estaba muerto en su transgresión y pecados, en los cuales andaba conforme a los poderes de este mundo, que conduce según el gobierno de las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder de los que viven en desobediencia. En este tiempo también todos nosotros vivimos como ellos, impulsados por nuestra naturaleza, deseos pecaminosos, siendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Entonces, nosotros éramos enemigos de Dios, pero en su gracia nos ha rescatado. Ha enviado personas para decir las buenas nuevas. Y ahora nosotros, como leo Eddie, que somos piedras preciosas, que Dios está construyendo esta iglesia aquí. Y tenemos este privilegio y responsabilidad de ser parte de esta iglesia, pero no solamente recibir la bendición, pero para ser una bendición a las demás personas. Entonces yo espero que como la iglesia bíblica Vida Nueva Madrid podemos tener esa visión, que hemos sido bendecidos, que este edificio solamente es un lugar donde nosotros podemos ser entrenados, donde podemos animar uno a otro, pero nuestro trabajo como iglesias de ayer llevar las buenas nuevas. Dios está buscando obreros, personas que pueden ir porque dice que la cosecha está lista. Yo recuerdo cuando Sharon y yo llegamos a Madrid, decimos, bueno, no sabemos cómo Dios va a trabajar, pero estamos convencidos que Dios quiere levantar una iglesia en el norte de Madrid. Y nosotros hicimos una fuerza junto con Vladimir, Diana y Norville y Mike en aquel tiempo, tratando de compartir, sabiendo que nosotros no podemos obligar a nadie a ser parte de la iglesia, sino entendemos que es la obra de Dios que va a tocar corazones. Pero a veces yo veo la persona que está en la iglesia y yo sé que esa no es mi obra. Realmente no tenía la capacidad de animar a Eddie de llegar a ser parte de la iglesia, sino fue Espíritu Santo que tocó su corazón. Y yo puedo decir a otras personas cómo Dios está trabajando y para mí es una bendición de ver cómo Dios está construyendo su iglesia. Y hoy en día ve cómo la iglesia está a ese tamaño. Digo, wow, vamos a hacer una maravilla ver cómo Dios va a usar todo lo que se presente hoy para ir a rescatar más, para que pronto tumbamos esa pared, para que podamos ser un grupo más grande. Bueno, vamos a orar. Señor, gracias que hemos sido bendecidos de tener nuestros ojos abiertos a la verdad y pido que si esa tarde, si hay uno que realmente no han hecho esta confesión de tener la seguridad que ha nacido de nuevo, que tu Espíritu Santo puede hacer una obra en su vida. Señor, esa es la pregunta más importante que podemos contestar, es ¿cuál es nuestro punto de vista de Jesús? ¿Es nuestro Señor y Salvador o para nosotros pensamos que estamos bien con Dios? Señor, gracias por el precio que ha pagado para librarnos. Gracias por la persona que nos ha rescatado. Y pido, Señor, que siga usando la iglesia Vida Nueva aquí en Madrid para pagar el costo, para seguir ejemplo de los apóstoles
antes, que estaba dispuesto de sufrir, de ir a este reino, Señor, de los enemigos para compartir las buenas nuevas. Y gracias, Señor, como tu palabra dice que las puertas de Hades no se pueden prevelar. Es decir, que tú estás con nosotros y nadie puede frenar la obra que tú estás haciendo. Y veo hoy en día, Señor, que tú has traído a nosotros hasta este punto y damos a ti la honra y gloria porque es obra tuya. Y gracias que nadie puede parar, Señor, la obra tuya en Hortaleza. Y estamos con mucho ánimo de ver cómo va a usar a nosotros para llevar las buenas nuevas a todavía los que están en la oscuridad. Todo eso, Señor, oramos y pedimos en nombre de Jesús. Amén.